Bueno, y ahora le damos la bienvenida entonces a la doctora Aurora Navarro Martínez, su ponencia Biovigilancia en trasplante de órganos y tejidos, una garantía en la calidad de los procesos de donación y trasplantes. La doctora Aurora es licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster ejecutivo en Dirección de Servicios Sanitarios de la Universidad ESADE y actualmente es la encargada de biovigilancia de órganos y tejidos en la Organización Catalana de Trasplantes desde 2015 y responsable de diseminación proyecto Notify de la Organización Mundial de la Salud. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, ¿me oyen? Te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias por haberme invitado en estas jornadas tan especiales. Ya llevo desde el principio de la sesión de hoy conectada. Ayer también me conecté algunos momentos y les quería felicitar por esta iniciativa. Bueno, yo después de estas charlas más dirigidas al trasplante y a la situación actual, primero quería decir que el doctor Cubillos, ¿no?, ha dicho respecto al programa de formación en donación y trasplante. Yo hice el curso TPM en el año 98, así que ya hace unos cuantos años que me dedico a este aspecto y sí que, aparte de lo que pueda hoy contarles, yo creo que ha sido mi mejor viaje en esta vida, ¿no?, poder ser coordinadora de trasplantes y dedicarme a transformar una situación tan complicada como la muerte en vida, ¿no? Yo creo que como médico, aunque no he sido cirujana, no soy intensivista, pero he sido médico de trasplantes y puedo decirles que ha sido muy, muy satisfactorio. Hoy les voy a hablar de la biovigilancia, que yo creo que de alguna forma participa también en que haya más órganos y tejidos disponibles. A lo mejor hablaremos más de órganos, pero el hecho de que seamos eficientes en la donación y el trasplante va a hacer que más pacientes se puedan trasplantar. Un poquito un resumen les explicaré un poco cómo gestionamos estos riesgos que hay, tanto antes de la donación, durante la donación y después de la donación, y nos focalizaremos también un poco en saber cómo podemos gestionar todos estos aspectos para el éxito en el trasplante. Aquí les quería mostrar un poco que antes de llegar a lo que es la biovigilancia, que son los casos inesperados que nos ocurren, tenemos muchos criterios para definir cuáles son los donantes que vamos a trasplantar. Solo les quería enseñar este panfleto que tenemos de la Organización Nacional de Trasplantes, que son los criterios de selección de los donantes de órganos, que seguimos todos los coordinadores en España. Pues como ven, hay un serie de datos que recogemos de la historia clínica, unos datos de serologías, el algoritmo serológico, incluso tenemos, ahora verán, pues, las enfermedades emergentes, según de dónde es el donante o qué viajes ha realizado, hemos de realizar algunas serologías específicas. Y todo ello conlleva, lógicamente, una gran seguridad en el trasplante y, de hecho, la biovigilancia, que solo se pone en marcha cuando hay algo inesperado que se sale de los circuitos, veremos que nos sirve mucho para aprender y hacer mejor todos los procedimientos. De hecho, no sé si ven arriba que hay un cuadro, ¿no?, que pone el plasmodium, el esquistosoma, el estrongiloides. Bueno, este cuadro tan bien definido surgió de hecho de alguna transmisión que se había producido en algunos receptores y que, aunque había unas guías generales, necesitábamos algo más específico para estar más seguros que no transmitíamos ninguno de estos parásitos, y al final pues surgimos con esta tabla que todos los coordinadores siguen. Por tanto, importante seguir las normas que tengan establecidas y no tenerlas estáticas, ¿no? Las normas son también para evolucionar, ¿no? Nosotros en Europa, como saben, el virus del Nilo pues cada vez más nos está afectando a diferentes países en algunos meses del año, y nos estamos poniendo al día para poder
hacer el test del virus del Nilo cuando sea necesario. Así pues, las normas de selección del donante, aunque son muy amplias, también se tienen que ir ampliando para certificar la seguridad en la donación y en el trasplante. Aparte de lo que les he comentado de todos los criterios para la donación, hay también en paralelo lo que llamamos el programa de garantía de calidad para el proceso de donación. Está accesible en la Organización Nacional de Trasplantes, en su página web, y pueden ver qué son los diferentes criterios que el proceso de donación, donde podemos ir controlando los indicadores para saber si estamos haciendo bien el proceso. He oído durante todo el día de hoy, ¿no?, la gran necesidad de establecer un programa bien organizado de donación. Yo creo, ¿no?, que, como han comentado, es uno de los éxitos en España, la organización, y que diferentes aspectos de cada proceso, todo el mundo, ¿no?, pues se siente responsable de esa parte, y sí que tenemos unos indicadores los cuales, cuando no cuadran con lo esperado, pues lo analizamos e intentamos cambiarlo. También viene en la parte del medio, ¿no?, que ahí tenemos un grupo de infecciosas muy especializado no en el trasplante, sino expertos en infecciones que nos asesoran de esas enfermedades que podemos aceptar o no podemos aceptar en los donantes, y sí que es un trabajo continuo que vamos realizando con ellos para mantener la seguridad. Y finalmente, pues ya lo bien que también hay un documento de consenso relacionado con el riesgo de transmisión de enfermedades. Estas tres imágenes espero que sean un poco, que puedan hacer un poco un resumen de lo que he explicado, ¿no? Cuando tenemos un posible donante, hay riesgos, ¿no?, que conlleva el propio donante, que analizamos y que en algunas ocasiones decimos no es asumible, no podemos trasplantar estos órganos por los motivos que sea, de riesgo de transmisión de una enfermedad o porque los propios órganos no funcionan correctamente. A veces hay riesgos conocidos y antecedentes que los evaluamos y decidimos trasplantar, que en España los llamamos donantes de riesgo no estándar o donantes con criterio expandido. Después veremos la definición. Y cuando todo ello hemos tirado adelante, pero aún así tenemos un riesgo que no esperábamos o una complicación que no esperábamos en nuestro receptor, entonces es cuando entra en juego la biovigilancia, que ahora les explicaré un poco cómo está organizada, aunque sé que en muchos países de Latinoamérica la biovigilancia es una disciplina que ustedes han estudiado y que han implementado en la mayoría de programas de donación y trasplante. Aquí vienen algunos de los artículos que hemos publicado relacionados con estas tres fases, ¿no? El doctor Len publiqué relacionado con las enfermedades de trasplante, de infecciones que se pueden transmitir a través del trasplante de órganos sólidos. Con Beatriz Maillo publicamos, de la Organización Nacional de Trasplantes, el donante de riesgo no estándar, cuando sabemos que hay una neoplasia, pero con un riesgo controlado, cómo podemos trasplantar sin transmitir. Y finalmente, este año he podido publicar nuestra experiencia en biovigilancia respecto a cómo gestionamos los casos de biovigilancia. Respecto a las definiciones que les he comentado, bueno, pues tenemos, como les he dicho, los donantes con criterios expandidos, que les llamamos, que son donantes con unas características que afectan la calidad del órgano trasplantado, pero como las conocemos, las controlamos y intentamos que la supervivencia del injerto sea igual que cualquier otro. Después tenemos los donantes de riesgo no estándar, como les he comentado, por ejemplo, los con antecedentes de neoplasia. Y finalmente tenemos los donantes que después del trasplante detectamos una notificación de biovigilancia, que es esa actividad de salud pública, que su función es detectar, recopilar, alertar, analizar y prevenir los riesgos inesperados que pueden ocurrir después de un trasplante. Veremos que tenemos eventos, que tenemos contraindicaciones al trasplante, y todo ello nos va a llevar a una mayor seguridad y mayor disponibilidad seguro de órganos para trasplante. Ay, perdón, que se me ha pasado. Solo quería mostrarles, aquí a la derecha ha aparecido nuestro protocolo nacional, es el Sistema Nacional de España de Notificación y Gestión de Reacciones y Eventos Adversos en Donación y Trasplante de Órganos. Este protocolo lo aprobamos en el año 2016, pero ya habíamos aprobado y tenemos el de tejidos desde el 2008. Tenemos una larga experiencia en las notificaciones y en intentar de mejorar el proceso continuamente, tanto de órganos como de tejidos. Bueno, aquí solo les comento, porque yo creo que es un concepto más europeo
que el latinoamericano, o a lo mejor americano o de Australia. Nosotros tenemos dos tipos de notificaciones en Europa. Ha estado siempre así en la legislación, incluso ahora en la nueva legislación que ha salido y se ha publicado este junio en Europa, seguimos manteniendo la terminología y nosotros llamamos evento adverso grave cuando hay una incidencia no deseada, pero aún no se ha producido daño en el receptor, en resumen. Detectamos algo, como algunos ejemplos que yo les daré. Y una reacción adversa grave cuando tenemos una complicación inesperada en el receptor, como por ejemplo una seroconversión en un receptor y empezamos a investigar si es del propio receptor una prima infección o si viene del donante. Esta sería una reacción. Yo creo que todos ustedes ya formados en el campo de la donación y trasplante conocen que a nivel español la donación y trasplante de órganos se realiza en 3 niveles. Estamos organizados en 3 niveles. Sería el nivel nacional, que es la Organización Nacional de Trasplantes, la organización regional, que en nuestro caso en Cataluña es lo que ven, que es la Organización Catalana de Trasplantaments, y después la organización de cada uno de los centros. He escuchado, ¿no? Ustedes han presentado, ¿no?, la importancia de los centros públicos, privados. Cataluña yo creo que ha sido una de las regiones con más participación de los centros privados en la donación. No tanto en el trasplante, pero sí en la donación. Así pues, tenemos ahora actualmente 24 centros en Cataluña que están autorizados para ser donantes. Y hay centros desde que tienen un donante cada 3 años, porque tienen muy poca potencialidad, como un hospital que puede tener 50 donantes al año. Por tanto, hay muchas diferentes en nuestros centros, pero lo importante es que en todos los centros hay esta concienciación de la necesidad de que cuando hay un potencial donante, pues lógicamente se avisa y se intenta hacer la donación. Y estos a la derecha veréis en este esquema cómo está organizada la biovigilancia, que no hemos inventado nuevos niveles, hemos seguido teniendo un nivel de biovigilancia nacional, un nivel regional y después para cada centro tenemos el responsable de biovigilancia en la donación, el responsable de biovigilancia en el trasplante de cada uno de los órganos, el responsable de vigilancia en el banco de tejidos y finalmente en cada uno de los centros de implante de tejidos tenemos un responsable de biovigilancia. Y este sería un poco nuestro circuito. Verán a la izquierda de la diapositiva pues que si entra un potencial caso de biovigilancia de órganos, una vez se detecta, determinamos si puede ser una reacción o un evento. A veces, como los donantes son donantes de órganos y tejidos, comprobamos si hay tejidos y si entra por los tejidos, comprobamos si hay órganos, porque lógicamente si detectamos un riesgo en el donante puede afectar tanto los receptores de órganos como los receptores de tejidos. Como ven, acaban todas las notificaciones en el Sistema Nacional de Biovigilancia y lo que sí que desde el principio la Organización Nacional de Trasplantes nos dio la libertad a cada una de las regiones a decidir si la gestión de estos casos en nuestras regiones preferíamos gestionarlo desde la región o que lo hiciera la Organización Nacional de Trasplantes. En nuestro caso, los datos que les presentaré son los datos de la Organización Catalana de Trasplantes porque nosotros decidimos gestionarlo nosotros mismos. Para gestionar la biovigilancia en nuestra región, igual que tenemos 12 comités para los diferentes expertos de la región en órganos para donación y trasplante y tejidos, creamos además 2 comités de biovigilancia. Estos comités que hemos creado pues han organizado la vigilancia, tenemos expertos que podemos consultar los casos, promovemos la formación. El próximo año haremos no sé si es el 9º o el 10º edición de curso de biovigilancia para nuestros expertos de la red de donación y trasplantes de España. Yo creo que tenemos ya pues, más de 300 especialistas o 400 que trabajan en la red que se han formado especialmente en biovigilancia. Y bueno, intentamos que se garantice lógicamente la confidencialidad de todos los casos, promovemos las acciones correctoras, que ya enseñaremos algunas, y hacemos un seguimiento activo de los receptores. Yo creo que es muy importante tener clara el concepto que tenemos en cuanto a la biovigilancia y la seguridad en la donación y el trasplante. Muy importante tener una legislación, tener el sistema de biovigilancia, la trazabilidad de los órganos en los tejidos, sistemas de calidad en los centros.
También tenemos que tener y tenemos que cuidar las segundas víctimas, que es el profesional que ha tenido el caso y que debe trabajar y colaborar con el sistema de biovigilancia. También las tenemos que cuidar. Siempre intentamos hacer una respuesta constructiva frente a los errores o las situaciones que no esperadas. Y sobre todo es muy importante trabajar y cultivar la cultura de la no culpabilidad. El sistema de la biovigilancia o de la seguridad en el trasplante no pretende buscar culpables, pretende buscar soluciones y cambiar las cosas para que cada vez sean más seguras para nuestros receptores. Nosotros tenemos unos informes de notificación muy sencillos, aquí los ven, bueno, son unas cuantas páginas, pero básicamente hay alguien de la red de donación y trasplantes que avisa cosas tan sencillas como que el líquido de perfusión es positivo en un tipo de trasplante o incluso cosas tan complicadas como que un receptor ha desarrollado un sarcoma, por ejemplo, y sospecha que viene del donante. Así pues tenemos los efectos adversos que normalmente son más relacionados con las serologías, por ejemplo, que tenemos después del trasplante. A veces tenemos notificaciones relacionadas con receptores y a veces esta ficha se empezó justo en el verano de la pandemia, 2020, y es más relacionado con los que llamamos accidentes quirúrgicos. Son situaciones que ocurren en quirófano y ese órgano no se ha detectado esa lesión vascular o arterial o del uréter o de cualquier cosa y se envía el riñón a otro centro para ser trasplantado y cuando llega al centro de trasplante no se puede trasplantar porque no tiene la calidad requerida. Entonces, cuando pasa esto, hacemos una ficha, se hacen fotos y un poco para que todos aprendamos que no se ha podido trasplantar ese riñón. Les voy a dar algunas cifras y algunos ejemplos, porque yo creo que puedo dar mucha teoría, pero al final, yo cuando empecé en el 2016 más en el tema de la biovigilancia, porque yo antes era la directora del Banco de Tejidos, pues cuando empecé en la biovigilancia yo no sabía qué esperar, ¿no? Y uno cuando trabaja en la donación y trasplantes esperas hacerlo lo mejor posible sin tener inconvenientes ni situaciones, pero cuando surgen tiene que haber algo allí. Y hay una cosa que creo que ha sido el doctor Cubillos ha dicho, que a mí me ha gustado mucho, que es que no hay suficiente con la legislación, no hay suficiente con cumplir, sino que al final hay una parte técnica de conocimiento que tenemos que aplicar. Aunque haya una ley que nos diga que tenemos que notificar, detrás de una notificación hay un donante, hay un paciente, un receptor y hay unos profesionales. Y por tanto, cada caso lo vamos a tratar con la rigurosidad necesaria técnicamente como profesionales médicos. En este sentido, ¿qué les quería comentar? Pues ya ven, esta es nuestra actividad de donación. Y esta es la nuestra de órganos y más o menos para que se hagan una idea, porque si algún día proyectan cuántas notificaciones debería estar recibiendo su sistema de biovigilancia, nuestra experiencia es que recibimos una notificación cada 22 donantes de órganos. Son donantes de órganos que lo hemos hecho todo, pero tenemos un resultado inesperado. Una PCR positiva del Epstein-Barr, una IgM del toxoplasma. Recibimos resultados que hacen que vamos a tener que seguir de forma especial a nuestros receptores. Y esto es más o menos entre el 4 y el 5% de nuestros donantes, de nuestras donaciones, tienen alguna notificación asociada. Por otro lado, también tenemos qué nos ocurre en los tejidos. En los tejidos tenemos mucho más tejidos. Ya ven, el año pasado tuvimos 1.878 donantes de tejidos y la incidencia es mucho más baja en el donante de tejidos. Tenemos una notificación cada 67. Esto fue el año pasado o de media, pero realmente empezamos con mucho menos, como ven aquí, a menos del 0,4%. Tengo que decir que los tejidos, como todos ustedes saben, tenemos mucho más tiempo, por tanto los resultados no esperados son infrecuentes, porque en los tejidos siempre esperamos al máximo a tenerlo todo antes de poder trasplantar un tejido. Voy a la siguiente. Y un poco para que conozcan cuáles son los riesgos que detectamos. A la izquierda son los de los órganos, a la derecha, los de los tejidos y a la derecha la de los órganos. Y ven que, bueno, que en los tejidos las circunstancias que encontramos que nos hacen muchas veces incluso descartar los tejidos es una neoplasia, por ejemplo, el adenocarcinoma de próstata. En los tejidos encontramos hemocultivos que por ser patógenos importantes tenemos que descartar los tejidos, algunos virus y vean que también los tejidos conllevan que los cultivos durante la extracción, los cultivos durante el procesamiento, cuando a lo mejor ya hemos trasplantado las córneas, pues estos casos también nos conllevan un riesgo y a veces tenemos que tratar a los receptores que hayan recibido el tejido.
Quiero destacar que a lo mejor ustedes lo ven también, que abajo pone reacción adversa grave de un receptor. A veces incluso cuando nos avisan de una complicación inesperada de un receptor de órganos, ya hay tejidos trasplantados y también tenemos que analizar si supone un riesgo para ellos. Y a la derecha ven un donante de órganos, qué son las cosas que encontramos que haríamos cosas con estos receptores. Pues un adenocarcinoma de próstata inesperado, como conocen ustedes que han hablado muy bien del trasplante de riñón, un carcinoma renal de células claras, que no es infrecuente encontrarlo en el momento que vas a implantar. ¿Qué nos ocurre? Pues que el riñón, al hacerse más tarde que el pulmón, el corazón y que el hígado, en ocasiones encontramos el carcinoma renal de células claras y el pulmón, el pulmón, el corazón y el hígado ya está trasplantado. Pues estos casos vamos a ver cómo los tratamos. Infecciones, a veces tenemos resultados discordantes entre un centro u otro respecto a virus, a veces tenemos estrongiloides positivos y otras causas que a veces por los cuales suponen un riesgo por nuestros receptores y que gestionamos. Aquí solo le quiero destacar los dos signos rojos que aparecen en la diapositiva. ¿Por qué? Porque de los dos sistemas de biovigilancia que les he comentado, que es de tejidos y de órganos, de tejidos detectamos 118 riesgos durante 13 años y detectamos 72 riesgos, ¿no? Serologías, cáncer, etcétera, en donantes, en órganos. Al final todo ello conllevó acciones, que es la gestión de la biovigilancia, que son 216 en los órganos y 109, y esto hizo que no hubiera una complicación en el receptor. Por tanto, yo creo que aquí es lo más importante de este mensaje, ¿no? El hecho de que un profesional detecte un riesgo tiene que tener la suficiente confianza con el sistema para comunicarlo, porque bien gestionados los riesgos, evitamos complicaciones en nuestros receptores. Y aquí, como voy a compartir la presentación, no les voy a entrar, pero las acciones al final han llevado también cambios en nuestros procedimientos y aquí abajo ven el listado. Y de hecho estamos pendientes de hacer análisis de los siguientes 5 años a este estudio y yo creo que lo que estamos encontrando ahora ya es diferente gracias a haber implementado acciones que nos hacen evitar ciertas situaciones de riesgo. Y una cosa importante a destacar es que al detectar las cosas que a veces no van bien o encontramos resultados inesperados, pues nos hace saber, esto es solo el análisis del 2023, pero se puede hacer de todo el año acumulado, en qué etapa del proceso debemos incidir más para hacerlo mejor. Yo creo que es un análisis que todos debemos hacer en algún momento dado para intentar mejorar. Y si miramos las reacciones adversas, recuerden que una reacción adversa es cuando, bueno, un nefrólogo, como los que han presentado, o alguien que, les contaré un caso de un trasplantado de corazón, pues que 15 días después del trasplante tenía síntomas de fiebre, etcétera, y se diagnosticó una malaria. Bueno, si se diagnostica una enfermedad en un receptor al cabo de 15 días del trasplante y se sospecha que no es del propio receptor, pues tenemos que buscar si es del donante. Serían las reacciones adversas graves, como en este caso. ¿En cuántas ocasiones nos encontramos en nuestra región, en Cataluña y en general en España? Pues encontramos una complicación de este tipo cada 100 receptores. Nosotros en Cataluña trasplantamos unos 1.100, 1.200 órganos al año. Somos 8 millones de habitantes y este año, por ejemplo, llegamos a unas 52 biovigilancias, notificaciones de biovigilancias que estamos gestionando. Por tanto, más o menos son una cada 100 y destacar que tanto el riñón, el hígado, el corazón tienen el mismo número de complicaciones. No hay complicaciones inesperadas mayores en un órgano que en otro. Y en cuanto a córneas, como es lógico y como tiene que ser, los tejidos tenemos más tiempo, los procesamos, incluso a veces se esterilizan y por tanto la complicación en un receptor de córneas es solo una vez cada 1.000 córneas trasplantadas, una vez cada 1.000 vasos o válvulas trasplantadas, incluso en los huesos es una complicación cada 10.000. Por tanto, muy pocas complicaciones. La mayoría de cosas que detectamos en los tejidos son riesgos, no complicaciones. Y aquí un poco el comparativo, ¿no? En la izquierda ven los tejidos, los receptores de tejidos, pues mayoritariamente cuando nos avisan que ha habido una complicación es debido a una infección y en cambio a la derecha ven que está a la par tanto la infección como la neoplasia. Como ven también hay un 15% en los órganos, que es una exposición inadecuada al riesgo. Nosotros también contemplamos que cuando un órgano
cuando tenemos el receptor ya anestesiado, cuando ya le hemos puesto la inmunosupresión antes del trasplante y finalmente no se puede trasplantar, por ejemplo, porque llega un riñón de un grupo sanguíneo que no es el que esperaban, por ejemplo, y no se puede trasplantar, esto es una exposición inadecuada al riesgo. Hemos expuesto al receptor a un riesgo innecesario, además no se va a trasplantar, por tanto lo recogemos como una reacción, porque, como ustedes han dicho, es muy difícil volver a tener un donante para ese receptor y, por tanto, le hemos provocado de alguna forma un daño a ese receptor. En el artículo que les he presentado que hemos analizado, bueno, aquí tienen un poco un resumen de las incidencias y un poco solo se pueden hacer incidencias si se tiene, como han dicho también ustedes antes, toda la trazabilidad completa, ¿no? Uno tiene que tener muy claro los potenciales donantes que tiene, los donantes que tiene y de esos donantes dónde han ido y dónde se han trasplantado cada uno de los órganos y los tejidos. Y para acabar, yo creo que tengo unos 5 minutos para acabar, comentarles que para ayudar a desarrollar el programa de biovigilancia usamos una biblioteca que está abierta a todo el mundo puede entrar a la notifylibrary.org, que es esta página web, y en esta página web nos ayuda porque, imagínense, ¿no? Yo cuando recibo una notificación, muchas veces es la primera vez que me notifican ese tipo de notificación con ese órgano específico. Pues yo entro en la library y miro si esto ha ocurrido alguna vez en el mundo, ¿no? Si alguien se ha encontrado con esa situación. Esto me ayuda a saber si ha ocurrido, pero también me ayuda en este comité que les he comentado que existe en Cataluña y también existe uno en España, para darles información de cuando ha ocurrido en el mundo esa situación, cómo la han gestionado para mitigar el daño a nuestros receptores. Algunas de nuestras publicaciones relacionadas con la Notify Library, que les invito a entrar y a un poco a explorar esta biblioteca online. Y un poco el resumen sería lo que les he comentado. Las notificaciones de biovigilancia son el primer paso para detectar incidentes que ocurren durante el proceso de donación y trasplante. Una vez han ocurrido, nos ayudan a localizar los puntos críticos de manera que podamos implementar las medidas de mejora para minimizar el riesgo de transmisión donante-receptor. La difusión de las notificaciones de biovigilancia incrementa la sensibilidad y la conciencia. Tengo que decir que del inicio, por ejemplo, que hacíamos los cursos y los casos eran anónimos, ahora tenemos las personas que han tenido esos casos en su hospital, son los que quieren presentar los casos porque quieren compartir lo que han aprendido de ese caso, ¿no? Yo creo que es importante esta sensibilidad y esta conciencia y que todos trabajemos, como han dicho, en la confianza en el sistema y en la confianza en la seguridad de nuestros programas de donación y trasplantes. Y bueno, solo recordarles esta página web de la Notify Library, que encontramos que es una herramienta útil y que esperemos que les sea útil si en algún momento se encuentran en una situación que tienen que consultar algún tipo de complicación o alguna situación inesperada en la donación o trasplante. Yo creo que con esto, pues solo decirles que trabajamos todos en el mismo sentido para la donación, para ayudar a nuestros pacientes que lo necesitan y todos los pasos, el coordinador de trasplantes al mismo nivel que el trasplantador, al mismo nivel que el de infecciosas que nos tiene que ayudar y al mismo nivel que la biovigilancia, forman parte de esta organización fuerte para que seamos lo suficientemente potentes para ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Que tiene que ser nuestra prioridad. Y bueno, muchas gracias por todo y aquí acabo mi presentación. Doctora Aurora, las gracias para usted por su maravillosa presentación sobre biovigilancia en trasplante de órganos y tejidos. Tenemos una pregunta puntual, dado que usted va a salir del... Sí, tengo 5 minutos o 10. Sí, perfecto. Hay una pregunta que se origina del Banco de Tejidos de aquí de Bogotá, de Cobancol, y pues usted va a salir ahorita en este momento, no va a estar en el conversatorio, entonces la vamos a formular ahorita. Gracias, doctora Navarro. Nos pregunta Eduardo si ustedes están haciendo cultivo en córnea. Sí, hacemos los dos tipos de preservación de córnea fresca y córnea cultivada. La córnea cultivada te da el tiempo, además, de analizar mejor el donante y todos los cultivos del donante, incluso evaluar la evaluación de los receptores de órganos si hay. Por tanto, frente a los potenciales donantes de córnea con algún riesgo de infección, es recomendable cultivar las córneas.
Si no hay riesgo de infección, históricamente hace 25 años solo hacíamos frescas y también teníamos seguridad, pero yo creo que tener los dos sistemas ayuda a una mayor seguridad. Y una última cosa importante, nosotros promovemos el centro de implante, una vez haya obtenido la córnea, cultive la solución donde estaba la córnea. Este cultivo a veces nos ayuda a detectar patógenos, y aquí no lo he presentado extensamente, pero en el artículo está, en muchas ocasiones, si este líquido sale positivo y la córnea ya está implantada, tratamos preventivamente a los receptores de córnea. Yo creo que con eso evitamos algunas complicaciones que podrían haber. Bien, muchísimas gracias, doctora.